Buenas, buenas. Saludos y bendiciones para todos. Buenas tardes aquí en Colombia. Buenas noches a los que están viendo allá en otros lugares. Un saludo especial para todos. Dios los bendiga. Vamos a ir conectando a nuestro espacio de formación. A este primer encuentro que vamos a tener de nuestra escuela de oración. Bienvenidos. Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Para esta tarde, entonces, vamos a tener nuestro primer encuentro de nuestra escuela de oración, que esperemos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, donde el Señor nos ayuda a perseverar más en la fe. Quiero presentarles en este momento a Diana Fernández, que es nuestra coordinadora en la familia Parecía del área de espiritualidad. Hola Dianita, bendiciones. Hola César, bendiciones a ti y a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Dianita, cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios, César, emocionada y contenta por esta escuela que hoy el Señor nos regala por pura misericordia. Se lo habíamos estado pidiendo, se lo habíamos estado orando y aquí estamos porque es la voluntad del Señor cuando Él quiso, como Él quiso y en el momento en el que Él lo quiso. Entonces, muy contentos, muy emocionados, dándoles un abrazo caluroso en la distancia a todos aquellos que hacen parte de nuestro ejército de reparadores y de intercesores, aquellas personas que han estado escribiendo desde hace mucho tiempo, colocando sus intenciones, darles las gracias porque han decidido colocarse en la brecha para orar, darles las gracias porque han acogido este llamado del Señor a hacer oración, a reparar. Hoy sabemos y no tenemos la menor duda de que lo que nos ha convocado aquí es esa devoción que empezamos con el Sagrado Corazón de Jesús, que nos decía que era propicio que entráramos en su corazón y que nos llenáramos de él. Y ahí poder hacer reparación por ese corazón de Jesús que se encuentra herido por tantos ultrajes que nosotros hemos hecho y por tantos pecados del mundo. Y también para aquellas personas a quienes el Señor les ha regalado la gracia de mediar, de interceder, como nuestra Madre María lo ha hecho siempre. Entonces aquí decimos que esta consagración a la Virgen ha hecho mucho, mucho bien espiritual a nosotros y que hoy nos regala esa oportunidad bonita de estar intercediendo por otros. Entonces, César, no es más que animarlos, que decirles que nos invitemos que nos encontremos cada domingo a las 2 de la tarde, hora Colombia, y a todas las personas que se encuentran en tantos lugares y que escriben con tanta frecuencia, dándonos sus intenciones de oraciones, invitarlos a perseverar, a saber que cuando nosotros oramos por otros, el Señor se ocupa de nuestras intenciones. Entonces, con aquellos con los que he tenido la oportunidad de hablar, qué bueno poder estar conectados también con ustedes por este medio. Para los que no nos conocemos, pero que ahí estamos conectados con esas intenciones de oración diarias, es decirles gracias porque no sabemos todo el bien que estamos haciendo, pero cuando todo sea revelado, vamos a saber que pudimos hacer mucho bien a través de nuestra oración, que puede ser muy cortica, muy sencilla. César, nosotros a veces, tú que estás en el grupo también te has dado cuenta que a veces mandamos como unas llamadas de auxilio por gente que nos pide oración con frecuencia diciendo, mira, tengo esta situación, esta enfermedad, tanta gente que está perdiendo la esperanza debido a padecimientos físicos y nos escriben y nosotros mandamos como ese llamado de auxilio. Y un Padre Nuestro, un Ave María, hecho con amor y con el corazón fijado en Dios, obtiene muchas gracias. Entonces, que anímense, perseveren, que aquí estamos juntos para apoyarnos. César, ¿sigues por ahí? Tuvimos un problema de conexión, qué pena. Entonces, bueno, Dianita,
sí, muy especial, pues, que podamos estar aquí. Ahora vamos a presentarles a Arturo. Arturo, para que nos hable un poco de él y ya luego hacemos nuestra oración inicial. Saludos, Arturo, ¿cómo estás? Arturo, bendiciones. Arturo, te escuchamos. Arturo, ¿cómo estás? Te escuchamos un poco entrecortado, Arturo, que no sé qué pasó. Ahorita te escuchábamos bien, ahorita, no sé. Bueno, ahí se le congeló la pantalla a Arturo. Vamos a esperar a ver si retomamos la conexión. Entonces, bueno, mientras viene Arturo, vamos entonces a darle paso al Señor. Dianita, para orar. Oremos un momento, esperemos que Arturo vuelva a tener conexión con nosotros. Así es, yo les invito a que ahí donde tú has dispuesto un lugar para encontrarte con el Señor y para recibir esta bendición, te coloques en la presencia de Dios y que vamos a empezar este momento clamándole a Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta hora queremos alabarte y bendecirte. Queremos glorificar tu nombre. Hoy una vez más, Señor, nos colocamos en tu presencia para llenarnos de tu Santo Espíritu. Hoy hemos venido, Señor, al encuentro contigo. Y tu palabra lo dice, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Hoy, Señor, nosotros acogemos esta palabra para nosotros. Hoy, Señor, tenemos la certeza de que tú estás en medio de nosotros, porque tú nos has regalado la gracia de hacer parte de una misma familia, la familia de los hijos de Dios. Hoy queremos, Señor, tocar la puerta de tu corazón. Hoy queremos, Señor, con nuestra oración, tocar el borde de tu manto. Es más, Señor, en esta hora queremos dejarnos tocar por ti. Yo te invito a ti, mi hermano, que clames a Dios, que la presencia de su Espíritu Santo empiece a desbordarse, no solamente en el lugar físico que has dispuesto, sino que también esos ríos de agua viva empiecen a inundar y a impregnar tu corazón. Nos dice la palabra del Señor que el Señor dará la lluvia y la tierra dará su fruto. Hoy yo te invito a ti que clames la presencia de Dios, que le pidas al Espíritu Santo que venga. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Divino, ven, fuerza de lo alto. Ven en esta hora. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, y apodérate de nosotros. Ven a tomar control de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro obrar. Hoy te pedimos, Espíritu Divino, que vengas a silenciar, a colocar en orden todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, y a que permitas que tu Espíritu Santo, Jesús, llene nuestras vidas, llene este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Hermano, clama esa presencia de Dios para tu vida. Abre tus manos ahí donde estás, como quien va a recibir un regalo, y pide la presencia de Dios. Que ese Espíritu Santo de Dios se mueva en tu corazón y que Él venga a avivar todo lo que se encuentre dormido. Que Él venga a levantar todo lo que se encuentre caído.
que Él venga a encender todo lo que se encuentre frío. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, presencia de Dios. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma. Oh, Espíritu de Dios, así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma. Espíritu de Dios, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tenemos ya con nosotros al Padre Rodolfo y a Arturo. Bendiciones, Padre. Arturo también, bendiciones. ¿Cómo están? Hola, bendiciones para todos. Un cordial saludo en Cristo Jesús. Y qué alegría reencontrarnos con algunos conocidos por este medio y a los que no tengan la oportunidad, la dicha, la bendición de conocer físicamente, pues es un enorme privilegio de parte de Dios para mí poder interactuar y compartir esta maravillosa riqueza de la fe. Un saludo al Padre Rodolfo, a Diana, a César y a todos. Bueno, bendiciones para todos. Un saludo para los que inician hoy su escuela de oración. Iniciamos hoy nuestra escuela de oración, un itinerario maravilloso de crecimiento espiritual. Y vamos a hacerlo a través de este grupo de Facebook privado para que nos vayamos enriqueciendo y luego vamos a dejar las enseñanzas para los que hacen parte del ejército de intercesores. Entonces la idea es que iniciemos este proceso espiritual, vayamos creciendo, aprendiendo más del Señor. Qué bueno poder formarnos y poder aprender más en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a la oración. Gracias a todos los hermanos que hacen parte del ejército de intercesores. Somos más de 600 personas que hacemos parte del ejército de intercesores, que estamos haciendo una hora de reparación diaria ante tantas necesidades y de manera particular por las necesidades del mundo entero, pidiendo reparación por nuestros pecados, los pecados del mundo entero, pidiendo por nuestra conversión personal y la conversión del mundo entero. Entonces les agradezco esta hora de reparación que estamos haciendo diaria y al mismo tiempo estamos intercediendo por tantas necesidades que hay. Hoy iniciamos nuestra escuela, dentro de 8 días ya tenemos nuestro gran congreso de oración. Y recuerde que el congreso de oración pues sigue con la misma línea que tenemos en el ejército de intercesores, que son 3 grandes peticiones que vamos a hacer y de esas 3 pues desprendemos otras. La primera petición es en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, igual que el ejército de intercesores, es un ejército de reparación, colocarnos en la brecha, un ejército de almas que se colocan en la brecha. La segunda intención es nuestra conversión personal y la conversión del mundo entero. Y la tercera intención es el fin de la pandemia. Esas son las 3 grandes peticiones que vamos a tener en el Congreso de Oración.
al mismo tiempo que lo que estamos orando de manera especial en el ejército de intercesión. Y a partir de allí, las peticiones y las necesidades generales de todo el mundo. Vamos a pedir por sanación física, sanación espiritual, sanación interior, conversión, bendición material y económica, la posibilidad de tener un empleo, los problemas familiares, matrimoniales, bueno, todas las oraciones ya que tengan que ver con las intenciones de cada uno. Pero los tres grandes bloques es reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la conversión de nosotros y conversión del mundo entero y por el fin de esta pandemia. Entonces, esto no ha sido una idea que se le ocurrió al Padre, esto no fue una idea, el Padre se le ocurrió armar esto, sino que esto fue hecho en oración. En oración el Señor nos ha pedido la necesidad de que nos postremos a los pies del Señor, de que nos coloquemos de rodillas y oremos, clamando sobre todo por la conversión del mundo entero y en reparación por nuestros pecados. Entonces, ya veníamos desde antes de Semana Santa incluso, el Señor nos colocaba esto y dijimos, después de Pentecostés vamos a hacer el gran congreso y vamos a hacer una escuela solo para los que hacen parte del ejército de intercesores. Entonces lo prometí es deuda, tenemos nuestra escuela, la vamos a hacer semanalmente. Ya se presentó Arturo Morales, que hace parte de nuestra familia, es alguien que quiero y que estimamos mucho, un hombre muy preparado, está en este momento en Málaga, España. Está realmente al sur de España. Está estudiando en la Universidad de Málaga. Está viviendo en Marbella, pero estudia en la Universidad de Málaga, haciendo su especialización, su maestría y futuro doctorado. Entonces, es un hombre muy preparado espiritual y filosóficamente, entonces es una bendición que podamos tenerlo. Así como César nos está dirigiendo, si no saben, pues César es el coordinador de formación de nuestra familia y está coordinando la escuela la escuela de María, que es la escuela que estamos haciendo los sábados a las 11 de la mañana para todos los que ya hicieron la consagración a la Santísima Virgen María. Pues esta escuela de oración la dirigirá Arturo, o por lo menos va a ser el formador, y para todos los que hacen parte del ejército de intercesión, una escuela de oración. Entonces es una alegría poder cumplir este sueño y dentro de 8 días vamos de manera directa al Congreso. Yo quiero que los que hacen parte del ejército de intercesores, es decir, las 600 personas que estamos en el ejército de intercesores, seamos el grupo base para hacer intercesión. O sea, ese día nos vamos a poner en la brecha. Realmente yo no sé, Artur, cómo va a ser la introducción, pero qué bueno hablar un poquito de eso de ponerse en la brecha, de colocarse. ¿Qué significa eso de ponerse a la brecha? De pronto te cojo a quemarropa, pero yo sé que usted tiene conocimiento y tiene verbo para hablarnos un poco. Y desde el texto bíblico donde Moisés se coloca en la brecha por el pueblo de Israel, estamos llamados nosotros a colocarnos en la brecha. Tenemos que ser intercesores. Entonces yo les invito a que dentro de 8 días estemos en número 1. El ejército de intercesores tiene que estar en número 1, doblando rodillas. Vamos a celebrar la Eucaristía. Una vez terminemos la Eucaristía, vamos a quedarnos ahí con el Santísimo expuesto y van a ser 3 horas, las horas que sean, en intercesión completa por estas 3 grandes necesidades que nos hemos puesto en nuestro ejército. Ha sido nuestro derrotero, nuestra bandera, y por las tantas necesidades que hay en tantas personas. Entonces, Arturo, ahora te saludo, te presento. Arturo está haciendo la maestría en filosofía y el doctorado en filosofía. ¿Y por qué no nos cuentas un poco ahí del estudio que estás haciendo por aquí cerquita? Ya lo fui a visitar como 2 veces ahí en Marbella, cuando se podía visitar. Está aquí en España, que te presentes un poco lo que estás haciendo. Y yo sé que tienes una introducción organizada ya, mientras Dianita, que es la coordinadora, Dianita empezaba colaboración porque ella es la coordinadora de espiritualidad de nuestra familia, así como César es el coordinador de formación, hacía la oración. Pues hoy estamos en introducción, estamos introduciéndonos, así que hoy es un día diferente
del esquema de formación. El congreso dentro de 8 días y ya dentro de 15 empezamos nuestra escuela. Entonces, Arturo, preséntate un poquito, qué haces y qué bueno que de pronto toquemos un poquito ese tema de colocarnos en la brecha. Entonces, un abrazo gigante a todos los que están conectados y ya saben, cada 8 días vamos a estar aquí en la escuela de oración. Entonces, los dejo con Arturo. Dios te bendiga, Arturo. Padre, muchísimas gracias por el saludo, por las bendiciones y pues en cuanto a mis estudios, ya llevo aproximadamente 3 años viviendo aquí en Marbella, Málaga, Comunidad Autónoma de Andalucía, en toda la zona meridional de España. He venido pues con una intención muy grande que es hacer el doctorado en filosofía. Ya por gracia y misericordia de Dios hemos hecho el máster en filosofía, ciencia y ciudadanía en la Universidad de Málaga. Pertenezco al grupo de investigación Fundamentos Filosóficos del Tercer Milenio, a la Sociedad Hispanoamericana de Amigos de Kierkegaard, y en este momento estoy culminando el máster en Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad con especialización en Arqueología e Historia Antigua. Más allá de todos esos títulos y todo eso, un simple siervo del Señor, uno más en la viña del Señor, que queremos hacer lo que Dios quiere. Y bueno, qué alegría estar aquí y compartir esta maravillosa, siempre vigente, transformadora y poderosa experiencia de la fe. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Les doy la bendición para que arranquemos entonces nuestra escuela de oración. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuéntanos entonces un poco el esquema y qué vamos a hacer. Muy bien, entonces, amados hermanos, en este contexto de la escuela de oración, ¿qué es eso? Dile que sí te escucho. ¿Qué pasó? Estamos con una intención muy grande, bueno, con unos objetivos muy grandes, lo que hemos estructurado, más allá del consejo y la sugerencia del Padre de desarrollar esa frase de qué significa estar en la brecha. Pues la idea de hoy es inicialmente comenzar a desarrollar una introducción sobre el tema de la oración y la relación con la intercesión. Y para ello vamos a ver 2 modelos, que es el modelo de Jesús y el modelo de Moisés. Y allí vamos a desarrollar un poco el tema de ponerse en la brecha. Luego viene una estructura de 12 enseñanzas relacionadas con el tema de la oración y de la intercesión en los siguientes personajes de la historia de la salvación: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ya con mucha más profundidad, Josué, Samuel, David, Salomón, Elías y Eliseo, la oración en los Salmos, la oración en Jesús y luego la oración en Pablo de Tarso, en San Pablo. Entonces, a partir de estos 12 modelos, la idea es enriquecernos en este objetivo de orar, de incrementar la oración, de tener fundamentos en la oración, de tener claridad en la oración, pero ante todo de incentivar el espíritu de oración. Hablar de oración desde la academia sin orar, pues no tiene ningún sentido porque es una simple retórica vacía. La idea es que todo esto nos conduzca a fortalecer, a incrementar nuestro espíritu de oración en esa triple dirección que nos comentaba el Padre, de reparación, de conversión y de orar por el fin de la pandemia. Entonces, como les decía, hoy tenemos una introducción sobre el tema de la oración. Y para iniciar esta introducción es importante tener claridad de lo siguiente: aquellas personas que tengan un poquito más de recorrido en la fe, aquellas personas que apenas se están iniciando, es bueno relacionarnos con un documento de la Iglesia que es básico para nuestra fe y que en la medida que vayamos avanzando en esta formación y en la oración y en nuestra identidad como católicos, pues debemos ir conociendo, amando, relacionándonos, como es el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio de toda la doctrina de la fe, en su 4ª parte, está dividido en 4 partes. En la 4ª parte, pues habla y desarrolla toda la temática y todo el bloque de la oración. Ese va a ser un punto de referencia teórico importante. Naturalmente, la Sagrada Escritura es esencial, es el corazón de toda esta oración, porque la palabra nos lleva a la oración. Leer la palabra es oración, estudiar la palabra es oración. Entonces, a partir de la palabra también nos estaremos fundamentando. Y a partir de la experiencia, el testimonio que podamos tener cada uno de nosotros a partir de la oración. En este caso, la experiencia que yo pueda comentar de Dios en la oración,
que he tenido por gracia y misericordia de Dios muchas experiencias con relación a la oración y cómo descubrir en la oración el poder de Dios. Entonces, en primer momento, nos vamos a centrar, a propósito de la oración, nos vamos a centrar en una pequeña frase que escribió un escritor eclesiástico muy sabio, muy erudito, de los siglos segundo y tercero después de Cristo, llamado Tertuliano, un escritor africano de Cartago, en Túnez. Y este escritor decía en una reflexión sobre la oración, decía algo muy interesante, decía que la oración es el único poder que nosotros tenemos sobre Dios. Observe esa frase tan importante, porque nosotros decimos a partir de nuestra fe que uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipotente y que por encima de Dios nada hay, y así es. Pero aquí Tertuliano nos está diciendo algo muy interesante. Dice que la oración es el único poder que tú y yo tenemos sobre Dios. ¿Y cómo entender esa frase? ¿Cuál es el significado de esa frase? ¿Cuál es el trasfondo de esa frase? Es decir, que a partir de la oración vamos a descubrir cómo podemos de alguna u otra manera ver el poder de Dios en tu vida, en nuestra vida, en la creación, en las circunstancias de nuestra vida, por difíciles que sean, por traumáticas que sean, por oscuras que sean, o simplemente por casi que imposibles que sean desde categorías humanas, como Tertuliano nos está diciendo que la oración es el poder que tenemos sobre Dios. Y eso nos conduce, amados hermanos, a visualizar, a comprender, a concientizarnos de cuánto oro, de qué oro, cómo oro, qué digo, cuál es el contenido de mi oración. Y uno se pone a descubrir lo siguiente en la Sagrada Escritura. Lo primero, Marcos 1:35. Nos vamos a dirigir a Marcos 1:35. Le ruego el favor allá, las personas que nos están viendo, si tienen la posibilidad de tener una libreta de apuntes, un lapicero, un bolígrafo y escribir las citas bíblicas, sería genial para que vayamos teniendo una hilación bíblica de todo lo que vayamos desarrollando en esta enseñanza. Inicialmente nos vamos a dirigir a Marcos, en el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 35. Y dice lo siguiente: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. Nuevamente lo repito, Marcos 1:35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. Está hablando el Evangelio de Jesús. Está hablando de una acción de Jesús. Y lo que dice Jesús, o lo que dice Marcos acerca de Jesús, es que se levantó de madrugada. Y que luego, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Pero para hacer qué en ese lugar solitario, dice el versículo 35 al final. Y allí se puso a hacer oración. Y uno se pregunta, si Jesús es el Hijo de Dios, que lo es, si Jesús es Dios hecho hombre, es Dios que en su infinita grandeza, que en su infinita misericordia, asume nuestra naturaleza, asume nuestra condición humana, que es todopoderoso, que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce, hace oración, se levanta para hacer oración, siendo Él Dios hecho hombre. ¿Con cuánta mayor necesidad debemos tú y yo orar, que no somos de naturaleza divina en cuanto no somos Dios, sino que somos hijos de Dios y participamos de esa filiación divina a partir de la participación misericordiosa que Dios hace de cada uno de nosotros? Es decir, que si Jesús sabía la importancia de la oración y madrugaba para orar, y todos sus espacios de intimidad o su descanso lo utilizaba en la oración, nos está revelando algo muy importante, que es que la oración va mucho más allá de un diálogo, que la oración va mucho más allá de 5 minutos, que la oración va mucho más allá de un Padre Nuestro rápido, de una Ave María, que la oración es un diálogo de permanencia, de dependencia. Cuando tú y yo entendemos que cuando oramos estamos dependiendo de Dios, es decir, que no bastan nuestras fuerzas, que no bastan nuestras capacidades, que no basta nuestro razonamiento, nuestro conocimiento, nuestros títulos, nuestro dinero, que no basta nada de eso, sino que la oración es
es el camino, es la vía idónea por el cual nosotros dependemos de Dios. Como dice Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Es decir, dependemos de Él. La oración es una dependencia de Dios. Y en este caso, nos dice el versículo 35 del capítulo 1 de Marcos, dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Y fíjense lo siguiente, si analizamos espiritualmente la expresión de madrugada, y luego cuando ya luego la sigue caracterizando Marcos, dice, cuando todavía estaba muy oscuro, en la madrugada, pues diríamos que se define como aquel momento exacto en que la noche deja de ser noche y ya empieza a vislumbrarse los primeros rayos del sol. Es decir, no podemos hablar de un momento exacto en que es plena noche, ni podemos decir de un momento exacto que es pleno día. Hay un matiz allí, no se sabe si es de día ni es de noche. Lo único que sabemos es que está finalizando la noche y empieza el día. Y luego dice, cuando todavía estaba muy oscuro. Recordemos que el Apocalipsis nos dice en el capítulo 3, verso 21, que Dios nos quiere calientes o fríos, pero que tibios, dice muy fuertemente el texto, que nos vomita. De tal manera que cuando no estamos ni en la plenitud del día, ni cuando no somos noche, hay intermitencia, hay mediocridad espiritual en nosotros. Y por eso dice, cuando todavía estaba muy oscuro. Muchas veces nosotros podemos estar viviendo una madrugada espiritual, no estar ni en la plenitud del día, no estar plenamente en Dios o solamente por momentos en Dios, pero tampoco, también hay oscuridad, también hay pecado. Y por eso el evangelista dice, cuando todavía estaba muy oscuro. ¿Cuál es la mejor manera, el mejor camino para salir de nuestro pecado, de nuestra oscuridad, de nuestra madrugada espiritual? ¿Cuál es la mejor manera? Dice la Biblia, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Hoy Dios, a partir de esta escuela de oración, te está llamando a levantarte, a levantarte. Y fíjense que el movimiento de levantarse es un movimiento dinámico, pascual. Pasar de estar postrado, inactivo, pasivo, de pronto solamente viendo televisión, dedicado a nuestras actividades terrenales y descuidar la presencia de Dios y descuidar nuestra necesidad de Dios. Y por eso estamos postrados. Lo que dice Jesús es, se levantó, salió, un movimiento de salir de nuestro pecado, salir de nuestra rutina, de nuestra cotidianidad, y fue a un lugar solitario, a un lugar de intimidad, a un lugar de silencio, a un lugar para estar allí, a los pies del amado. Y dice, y allí se puso a hacer oración. Jesús buscaba la madrugada, se levantaba, salía, buscaba el lugar solitario para hacer oración, para entablar un diálogo de amor con el Padre, porque Jesús entendía que su día, que su vida, que su ministerio, que sus palabras iban a calar en los corazones en la medida que tuviera él un diálogo previo con el Padre. Y allí, como intercesores, como ejército de oración, como soldados de Cristo en la oración, como intercesores para ponernos y ceñirnos en la brecha, pues fundamentalmente aquí nos está dando Jesús un ejemplo clave. Primero, en la madrugada. Segundo, levantarnos y buscar un lugar solitario. ¿Y qué ponernos a hacer en ese lugar solitario? Orar, orar. Fíjense que muchos de nosotros en nuestra propia familia podemos también buscar o tenemos lugares solitarios. Pero un lugar solitario también se puede entender en otras traducciones como un lugar desértico. Y lugares desérticos es un lugar donde no hay vida, donde no hay abundancia de vida, donde más bien hay escasez de vida. ¿Qué parte de tu vida está solitaria? ¿Qué parte de tu vida está desértica? A lo mejor pueden ser tus afectos, a lo mejor puede ser nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, a lo mejor puede ser una vida alejada de Dios, y que precisamente ese lugar solitario es la ocasión, es la oportunidad perfecta y propicia para entablar un diálogo de oración, para empezar a orar. Jesús sabía que donde oraba, brota la vida. Donde hay oración, brota la vida. Por eso dice el profeta Isaías cuando lo anuncia por allá en el segundo Isaías, dice, de los desiertos brotarán caudales, ríos de los desiertos. Es decir, de esos lugares solitarios. Eso es lo que hace la oración. Que de nuestra sequedad, de nuestra aridez, Dios empieza a hacer brotar agua, y luego del agua viene la vida, la abundancia, la vegetación, el jardín del Edén.
y allí se puso a hacer oración. Estos elementos, hermanos, pues nos llevan a considerar varias figuras interesantes a partir de la oración. Lo primero, que a partir de la oración nos remite a analizar cómo Jesús y el Padre hablaban. En otras palabras, cómo Jesús y el Padre oraban, o cómo Jesús oraba con el Padre, cómo el Padre amaba a Jesús a partir de la oración y cómo Jesús reposaba en el Padre. Y para ello, un ejemplo contundente lo vamos a encontrar también en el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 13, que literalmente dice lo siguiente. Marcos capítulo 3, verso 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Fíjense que aquí Jesús, en su vida, en sus palabras, en sus actos, en su testimonio, nos revela un océano infinito de enseñanzas para nuestra vida. Porque dice que sube al monte. Y si analizamos versículos después, ¿para qué subió al monte? Porque iba a elegir a los 12. Iba a elegir a quienes sobre estos 12 iba a delegar la responsabilidad de continuar su obra, de prolongar su obra y de continuar su ministerio salvífico. Es decir, no era una decisión fácil. Y para tomar una decisión importante, como era la elección de los 12, dice el versículo 13 del capítulo 3 de Marcos, dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. Fíjense que aquí Jesús nos da un segundo ejemplo y escenario distinto de la oración. En Marcos 1:35 fue en búsqueda de un lugar solitario de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro y se puso a hacer oración. Pero aquí en el Marcos 3:13 dice, subió al monte. Es decir, aquí no solamente buscó un lugar solitario, sino que ese subir al monte es buscar al Padre. Ese subir al monte, como dice Colosenses 3:1, es buscar las cosas de arriba. Tú y yo, como servidores, como soldados de oración, debemos constantemente buscar las cosas de arriba, buscar estar en la cima, buscar estar en el monte, buscar escalar hacia la cima. Obviamente y evidentemente, el subir, el ascender a la cima no es fácil, porque tenemos que cansarnos, agotarnos, porque nos da la tentación de quedarnos en el camino o simplemente de distraernos, como diría San Juan de la Cruz, con las flores que hay en la subida o con los animales que se aparecen allí y que nos espantan, por así decirlo, de nuestro objetivo, que es la cima. Jesús subió al monte. Y Jesús subió al monte porque sabía que debía de orar, tenía que orar, porque no solamente era un deber, sino que era un deleite de Jesús orando con el Padre para tomar una decisión importante. Pregunta para cada uno de nosotros. Cuando necesitamos tomar decisiones importantes como la de Jesús, que era escoger a los 12 y llamarlos por su nombre para sobre ellos delegar su obra, su misión, su iglesia, la pregunta es, Jesús lo que hizo fue hacer oración. Tú y yo, cuando tenemos o cuando la vida nos pone ante una decisión importante que tomar, ¿qué hacemos? ¿Oramos o no oramos? ¿O más bien nos basamos en los consejos de otras personas y que no son de oración, que no son temerosas de Dios, que no tienen la sabiduría de Dios? No buscamos al sacerdote, no buscamos a nuestro asesor espiritual. Jesús subió al monte. Que tú y yo también subamos al monte. Y eso debe ser constantemente, permanentemente. Antes de iniciar una jornada laboral, antes de iniciar tu jornada académica, antes de cualquier cosa, subir al monte. Es decir, que busques la presencia de Dios permanentemente, que busques la gracia de Dios permanentemente. Posteriormente, según esta estructura, hablamos de ese diálogo de Jesús con el Padre. Jesús que acude al Padre en la oración para tomar decisiones importantes. Luego vamos a ver esa relación de Jesús con el Espíritu. Y obsérvese que esa relación Jesús y el Espíritu la vamos a observar y patentar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, que entre otras cosas es una de las grandes promesas importantes de Pentecostés que aparece en la Sagrada Escritura en labios de Jesús, en la última cena. Y Juan 16, 13 nos enseña el evangelista lo siguiente, dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Fíjense, amados hermanos, que en esta promesa, la relación de Jesús con el Espíritu es que
pidiendo nosotros el Espíritu, siendo nosotros llenos del Espíritu, el Espíritu nos va a llevar hacia la verdad completa. Jesús dice en Juan 8:31, dice que Él es la verdad y una verdad que nos hace libres, que nos liberta. Por lo tanto, cuando habla del Espíritu de la verdad, Jesús siempre fue lleno del Espíritu. Jesús es el plenamente lleno del Espíritu. Tanto que Él exclamó en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18. Aquí Jesús nos muestra que en la relación Jesús y Espíritu hay una relación de oración, de dependencia. Quien es lleno del Espíritu es lleno de Jesús. Quien es lleno de Jesús es lleno del Espíritu. Y es el Espíritu quien ayuda a nuestro espíritu humano a entrar en contacto con Dios. Pues no sabemos orar como conviene, dice el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. De tal manera, amados hermanos, que esta relación Jesús y Espíritu es un escenario propicio para introducirnos también en la dinámica de la oración, en la dinámica de ponernos en la brecha. Luego, hablamos de una relación de la Iglesia y la Trinidad. A propósito de que hoy como Iglesia estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, pues nos vamos a dirigir a 2 de Corintios en el capítulo 13, 2 de Corintios en el capítulo 13, versículo 13. Y Pablo nos va a dar también una manera y un consejo concreto de cómo introducirnos en ese diálogo como Iglesia con la Trinidad Santísima. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fíjense que asocia gracia con Jesucristo, amor con Dios Padre y comunión con el Espíritu. En esa comunión, gracia y amor, que es la Santísima Trinidad, allí la oración nos permite entrar en ese circuito de amor eterno. La oración nos introduce en ese amor eterno que tiene el Padre con el Hijo, pero también nos introduce en ese amor eterno que tiene el Hijo con el Padre, del cual brota el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos llena, nos revitaliza, nos mueve, nos lanza, nos conduce, nos guía, nos orienta. Esa dinámica de oración es la que necesitamos hoy en día en laicos comprometidos y en laicos que pertenezcamos a ese ejército para ceñirnos en la brecha. Es decir, entender que nuestra fuente de vitalidad, de energía, de fuerza, de capacidad se encuentra allí en la Santísima Trinidad. En ese circuito eterno de amor que hay en la Santísima Trinidad, allí la oración nos permite relacionarnos y vincularnos en toda plenitud con el amor de Dios. Luego, hay un gran santo que decía que donde está la Iglesia está la Santísima Trinidad, San Irineo de León. Pero también donde está el creyente está la Santísima Trinidad, es decir, tú y yo, individualmente. Tanto que Pablo dice que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19, 20. De tal manera que también donde está el creyente está la Trinidad obrando. Cuando nosotros individualmente oramos, estamos ejercitando esa vida trinitaria en nosotros. El Padre que nos ama, el Hijo que nos redime, el Espíritu que nos santifica. Con esos principios vamos a entender de que la oración va más allá de una recitación memorística, va más allá de palabras de memoria repetidas, sino que la oración es ese diálogo íntimo que nos comunica, que nos introduce, que nos revitaliza allí en el corazón de Dios, en el misterio de Dios, en la gracia insondable de Dios y nos santifica, nos redime, nos renueva. Cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, cuando sentimos que los problemas cotidianos que asumimos nos aplastan muchas veces, allí Dios está a partir de la oración para levantarnos. Fíjense lo siguiente, recordemos el relato de la creación. En el relato de la creación, sobre todo el relato sacerdotal de Génesis 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a, se nos muestra que en el último día de la creación dice que Dios descansa, Yahvé descansó. La interpretación espiritual que dan muchos rabinos judíos es que ese descanso de Dios es el descanso del pueblo de Dios en Dios. Este es el descanso a partir de la oración. ¿Cómo descanso en Dios? ¿Cómo puedo reparar mis fuerzas en Dios? Fíjense que eso va en contra de las dinámicas de este mundo. Si vamos a descansar, pues hacemos otra actividad, estamos en la televisión, en el internet, en cualquier otra cosa. Pero aquí el descanso es un descanso en Dios, es un reposo en Dios.
con estos elementos de Jesús con el Padre, de Jesús y el Espíritu, de la Iglesia y la Trinidad, y del creyente y la Trinidad, vamos a dirigirnos ahora en esta introducción al modelo Moisés, pero a un modelo del cual brota en un contexto de la historia de la salvación concreto y específico muy similar como el que estamos viviendo con la pandemia, con las dificultades y las crisis de nuestra sociedad actual, con los retos y los desafíos que tenemos y que afrontamos como iglesia. Nos vamos a ir a Segunda de Macabeos en el capítulo 15, versículos 14 al 16. Segunda de Macabeos, que es un libro que quizás poco leído, o poco conocido en la mayoría a nivel popular del pueblo santo de Dios, pero que tiene unas enseñanzas magníficas. Vamos a ir a Segunda de Macabeos en el capítulo 15, versos 14 al 16. Y dice lo siguiente el texto. Onías había dicho, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Dice el versículo 15, Jeremías, tendiendo su diestra, había entregado a Judas una espada de oro, y al dársela había pronunciado estas palabras. Recibe como regalo de parte de Dios esta espada sagrada, con la que destrozarás a los enemigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense lo siguiente, ese elogio tan maravilloso, que es un elogio que habría de aplicarse a cada uno de nosotros como miembros de este ejército de oración. Dice, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa. Fíjense qué bueno que eso se dijera de César, de Diana, de Ana Marta, de Linet Cristina, de cada uno de nosotros. Esta es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, la que ora mucho por su pueblo y la ciudad santa. Una persona de oración, una persona de intercesión es una persona que ama profundamente a sus hermanos. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que qué mejor actividad pastoral que orar por el pueblo. Es decir, dentro del hacer pastoral, la mejor y privilegiada actividad pastoral es orar por el pueblo. ¿Qué obra de caridad es orar por el otro? Cuando estamos en este ejército de oración es para orar. Y orando por otros, orando por todos, orando por el fin de la pandemia, que es un peligro que nos acecha como especie, como raza humana, orando por la iglesia, que es la ciudad santa, por el pueblo santo de Dios, orando por nuestras necesidades, por nuestra conversión y la conversión del mundo entero. Eso solamente expresa que nuestro corazón está rebosante de amor. Amar al otro, amar al pueblo es orar por él. Y aquí nos lo dice el libro de Macabeos. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Orando como ejército de intercesión, orando y orando mucho, orando bastante, orando constantemente, orando permanentemente. Amamos al pueblo santo de Dios. Amamos a la ciudad santa que es la iglesia. De esta manera, hermanos, que el principio de intercesión, a partir del modelo Moisés, lo vamos a mover en dos esferas importantes que nos enseña Moisés, a partir de Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 3. Nos vamos dirigiendo a la escritura. Éxodo en el capítulo 16, versículos del 1 al 3. Y nos dice el texto lo siguiente. Toda la comunidad de los israelitas partió a Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Aquí se presenta una queja del pueblo liberado, del pueblo que estaba siendo oprimido por el faraón en Egipto, y le presentan una queja a Moisés, y le presentan una queja a Dios. El pueblo está murmurando contra Dios. Y Moisés, que se ciñe siempre en la brecha, aquí nos enseña un principio maravilloso y fantástico de la intercesión, que nunca se nos debe olvidar y que siempre lo debemos tener presente. Y nos dice lo siguiente. Este principio, a partir de Éxodo 16, 1 al 3, nos enseña, y esto es lo que debe hacer el intercesor, delante del pueblo, siempre a favor de Dios.
delante del pueblo. Cuando el intercesor ora y le presenta, va a predicar o va a orar por el pueblo, siempre lo va a hacer a favor de Dios. Es decir, le recuerda Moisés al pueblo que Dios ha sido bueno, que Dios los ha libertado, que Dios los ha sacado de la opresión, que no se les olvide lo que Dios ha hecho por ellos, que eso también nos puede pasar a nosotros. Con facilidad se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también hay otra dinámica interesante a partir del modelo Moisés, que delante de Dios, siempre Moisés está a favor del pueblo, nunca está en contra del pueblo, sino que siempre está a favor del pueblo. Con esta dinámica de estar delante del pueblo a favor de Dios y delante de Dios a favor del pueblo, es el principio por el cual un ejército de intercesores se debe regir. Ponernos en la oración a favor del pueblo. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Somos rebeldes, somos de dura cerviz, somos pecadores, somos desobedientes, pero ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de esta persona, ten misericordia de la humanidad, ten misericordia del mundo entero, ten misericordia de los consagrados, ten misericordia de los laicos, ten misericordia de nuestra familia, ten misericordia de nuestra propia vida. Es decir, que siempre a favor del pueblo y siempre a favor de Dios. Pero cuando Moisés subía al monte y entablaba un diálogo con Yahvé, la escritura dice que Moisés le pedía siempre a favor del pueblo. Este es el principio del intercesor, amados hermanos. Cuando hablamos de ponernos en la brecha, ese ponernos y ceñirnos en la brecha, fundamentalmente nos está diciendo tres cosas. Una, que los males y las calamidades se vencen a partir de la oración. Cuando Moisés utiliza la expresión ceñirse a la brecha, adherirse a la brecha, afianzarse en la brecha, es a partir de la oración entender, como decía Tertuliano, que si Tertuliano nos decía, gran padre de la iglesia, nos decía que la oración es el poder que tenemos sobre Dios, pues ese ejercer ese poder que nosotros tenemos sobre Dios a partir de la oración. Es decir, Padre, en el nombre de Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los santos, vamos a clamar, vamos a profetizar y vamos a declarar, Señor, que esta enfermedad del coronavirus lo desautorizamos en el nombre de Jesús, porque nos estamos poniendo delante de Dios a favor del pueblo, en beneficio del pueblo, y eso Dios lo respalda, y eso para Dios es garantía de que así va a ser, porque todo lo que Dios habla en su escritura como promesa, lo cumple. Amén. Lo segundo que significa ese ceñirse en la brecha es entender de que por más difícil que sean las circunstancias, por más oscuro que sea el camino, por más imposible de nuestro razonamiento humano que se pueda ver la obra, la grandeza y la mano de Dios, Dios siempre tiene la última palabra. Como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 20, versículo 18. Dios siempre tiene la última palabra. Ceñirse en la brecha es entender que el último dictamen y el dictamen decisivo de nuestra vida, de nuestro devenir, de nuestro acontecer, de nuestro trasegar en este mundo, siempre lo va a tener Dios. Eso es ceñirse en la brecha. Entender de que Él tiene la última palabra. Y por último, ceñirse en la brecha significa, esto es un acto literal, pero que hay que comprenderlo, es estar en la guerra, es estar en la batalla. La Biblia dice que Nehemías reconstruyó en Nehemías capítulo 8, reconstruyó las murallas de Jerusalén para ponerse en la batalla. Nos dice que Habacuc, en el capítulo 2, versos 1 en adelante, subía al monte como centinela, allí al lado de las columnas para estar atento para la guerra. Cuando se aproxima al enemigo, hacerle frente al enemigo. Eso es ceñirse en la brecha, es estar como centinelas, es estar vigilantes, es estar atentos. ¿Para qué? Para declarar la bendición de Dios y a partir de la oración vencer a nuestros enemigos, es decir, aquellas situaciones, aquellas circunstancias que nos alejan de Dios, aquellas circunstancias que no permiten que en nuestra vida se manifieste la gloria y la grandeza de Dios. Con esos principios y con esta introducción, hermanos, pues este es el abrebocas para esta escuela de oración. Yo particularmente espero que sea un momento de formación, de oración, de intimidad, y que todo esto, más allá de una actividad intelectual, académica, que no es lo que nos interesa, que no es lo que particularmente me interesa, simplemente es que todos estos conocimientos bíblicos y espirituales y doctrinales nos conduzcan, uno,
a estar en gracia. 2, a estar en el sagrario, a ir al sagrario, a adorar, a perseverar, a interceder, a levantar adoración en favor del pueblo santo de Dios. Y tercero, para que nuestra vida de oración personal crezca en profundidad, crezca en tiempo, crezca en escucha del Padre, que es amor y que sus palabras son espíritu y vida, como expresa el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, verso 67. Esto es todo por hoy, hermanos. No sé, César, si hay algunas preguntas, intervenciones, o si no, para hacer un momento de oración. César. Sí, Arturo, bueno, muchas gracias, Arturo. Aquí ahora vamos, les invito entonces, en este momento, si alguno tiene algunas preguntas, yo le voy comunicando aquí a Arturo, pues las preguntas que van teniendo algunos. Por el momento, pues que muchas gracias por la enseñanza, que muy bien. Bueno, aquí se están yendo otras preguntas de pronto muy fuera del tema, no sé, pero vamos a ver si hay alguna más acorde a lo que están diciendo. Sería bueno que si hay alguna duda, alguna inquietud, lo expresaran a partir de este medio, para que no solamente sea como tan catedrático, sino que sea un compartir, una retroalimentación. Claro, sí. Bueno, le resaltamos entonces que ojalá las preguntas puedan ser en torno a la temática que estamos abordando. Luego preguntan qué dice la filosofía acerca de la existencia de Dios. Entonces, Arturo nos puede hablar de eso, claro, pero más, pues ojalá que sea más acorde a lo que estamos hablando en este momento. Sí, eso ya es otra. Bueno, hace una pregunta muy de devocional, Arturo, que ¿cuál es el mejor momento para orar? Las escrituras nos dicen que Jesús oraba de madrugada. ¿Cuál es el mejor momento? El mejor momento es todo momento. El mejor momento para orar es todo momento. Independientemente si es las 3 de la mañana, 6 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 11 de la noche. Cualquier hora, cualquier momento para orar es el momento idóneo. Orar siempre, siempre. Bueno, ¿qué recomiendas para empezar a leer la palabra de Dios, Arturo? Para empezar a leer la palabra de Dios, siempre recomiendo, eso lo voy a sugerir de pronto cada 8 días después de que termine la enseñanza. Pero, por ejemplo, iniciemos con el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, que es primero el primer Evangelio escrito y el más sencillo de los 4 Evangelios para leer, porque fue un Evangelio escrito para principiantes en la fe, para personas que apenas estaban iniciando en la fe. Es un Evangelio sencillo, en un lenguaje muy asequible para cada uno de nosotros, de tal manera que leyendo ese Evangelio, un capítulo, 2 capítulos diarios, orar primero antes de leer el texto y luego de que termine el texto otra vez otra oración, nos va enriqueciendo, nos va santificando, nos va purificando y vamos conociendo la figura de Jesús. Gracias, Arturo. Bueno, preguntan aquí que cómo se explica la oración de Jesús en Getsemaní, es orando, pero también pidiendo la voluntad de Dios.
Sí, allí encontramos una situación en la que muchas veces como creyentes nos vemos nosotros también reflejados. Y es que Jesús ora en Getsemaní, que bueno, lo aparece en Juan 17, por ejemplo, y los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas dicen que Jesús sudaba gotas de sangre. Y una de las dos cosas que dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es decir, allí vemos cómo la voluntad humana muchas veces le cuesta asumir la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra voluntad va por un camino distinto a lo que Dios quiere. Y cuando ambas voluntades van por vías distintas, es cuando nos cuesta, cuando nos duele, cuando sufrimos. Pero Jesús nos enseña no dice que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Porque Jesús entendía que la voluntad del Padre era la mejor, era lo mejor para su vida, era lo mejor para Él. Cuando tú y yo entendemos que en una necesidad concreta que estamos pasando, un sufrimiento, una contrariedad, una preocupación, una necesidad que estamos viviendo en este momento, que lo podemos estar pasando en este momento, y muchas veces nos cuesta humanamente asumirlo, aceptarlo, una enfermedad de un ser querido, una enfermedad terminal de una persona muy importante, acercarse a la voluntad de Dios es decir, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, que se haga tu querer, que prime tu querer, porque la voluntad de Dios, como dice Pablo, Romanos 12:2, es lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Listo. Arturo, dos más. Dicen que cómo saber si nuestras oraciones están siendo escuchadas o están teniendo fruto. Muy bien, esa es una pregunta muy pertinente. El Salmo 35, por ejemplo, dice que es un salmo muy conocido, lo hemos escuchado mucho las personas que cuando vamos a la Eucaristía, dice, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Ese es un salmo muy conocido. Siempre, miren, amados hermanos, Dios escucha toda oración Dios la escucha. La Biblia dice, Jeremías capítulo 31, versículo 3 y Jeremías 33:3, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes que desconocías. Es decir, siempre que oramos, Dios escucha nuestra oración. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que nosotros muchas veces queremos respuestas inmediatas y resulta que con Dios esa categoría de lo inmediato no aplica, porque es en su tiempo, es en su corazón, es en su voluntad. Y entonces Dios no es que yo oro y a los 5 minutos ya, Señor, ya mi hijo está convertido. Yo oro y tal enfermedad ya está curada. No, es en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que acrecienta la eficacia de tu petición? ¿Qué es lo que acrecienta la eficacia de tu petición? Uno, tu amistad, tu nivel de amistad con Dios. En la medida que somos más amigos de Dios, entendemos que utilizamos la oración no para pedir, sino para agradecer. Y si la utilizamos para pedir, la utilizamos para la esencia de este grupo de intercesores, para orar por todos. Recuerden lo que dice el elogio de Macabeos. Este es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, no tanto el que ora mucho por sus necesidades, porque si lo hacemos no es malo, Él la escucha. Pero cuando oramos por los demás, sabiendo que Dios conoce tus necesidades, porque Él es providente, de esa manera se empieza a acrecentar esa eficacia de la oración. ¿Cierto? Dice Mateo capítulo 7, versos 7 al 10, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra. Jesús es fiel. A toda oración Dios nos escucha, pero en su momento y de unas maneras oportunas Él responde. Muchas veces nosotros queremos que Él responda de X manera, pero Él está respondiendo de otra manera, pero nuestro razonamiento impide ver cómo está actuando Dios, cómo está respondiendo Dios. Gracias, Arturo. Bueno, vamos a hacer dos más que me parecieron muy interesantes. Una es, ¿qué es estar en la brecha entonces, concretamente? Y la otra es que si nuestra oración puede cambiar la voluntad de Dios. Y ya, pues hasta ahí también. Sí. Estar en la brecha, dije 3 principios o 3 significados de estar en la brecha. 1, significa estar en guerra espiritual. En guerra espiritual es saber que en este mundo, que en nuestra sociedad, todos lo sabemos, hay decisiones que van de los gobiernos que van muy contrarias o demasiado distanciadas de la voluntad de Dios. Hay situaciones donde se requiere la intervención divina.
Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual en el ambiente carismático, por ejemplo, estamos enfrentándonos a esas realidades que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que son ejércitos, potestades, principados espirituales invisibles, pero que tienen resonancia en la vida visible. Entonces estamos hablando de batallar, por ejemplo, la drogadicción, de batallar de la prostitución, de batallar las familias divididas, los matrimonios divididos y separados, batallar los abortos, batallar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y de lo más valioso de Dios a partir de la oración. Entonces, si oramos y nos ponemos de acuerdo, como dice el evangelista Mateo, por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo al Padre que está en el cielo, nos estamos poniendo en la brecha, estamos en batalla espiritual. ¿Para qué? Para que en este mundo impere la voluntad de Dios. Eso es fundamentalmente lo primero. Lo segundo, ceñirse en la brecha es estar en vigilia, estar vigilante. Como les decía Habacuc capítulo 2 versículos del 1 al 4, Habacuc el profeta se levanta como centinela a estar en la muralla. Es decir, que estar en la brecha es madrugar para orar, por ejemplo, o trasnochar orando, o simplemente a partir de momentos de nuestra vida estando en oración y diciéndole, Señor, que en Colombia, que en Estados Unidos, que en España, que en el mundo entero, brille tu voluntad, brille tu reino, que los gobernantes entiendan lo que tú quieres para el pueblo, que nosotros como creyentes empecemos a caminar según tu voluntad. Eso es una manera de ceñirse en la brecha. Y la tercera acepción o el tercer principio de lo que significa en la brecha, significa estar sometido a la voluntad de Dios. Es decir, la garantía es Dios, la garantía es su gracia, la garantía es la promesa, la garantía es la palabra. Y Dios, que es fiel a su palabra, porque no dice mentiras y todo lo que dice lo cumple y lo hace, nos ceñimos, nos ponemos en la brecha esa promesa y nos agarramos. Padre, si tú dices en tu palabra, por ejemplo, Éxodo 14:14, yo Yahvé pelearé por vosotros, nos ceñimos a la brecha con esa promesa para entender de que no es nuestra pelea, sino que es la pelea de Dios. Y si es la pelea de Dios, Pablo dice que somos más que vencedores. Sobre lo otro era que entonces nuestra oración puede cambiar la voluntad de Dios cuando pedimos milagros. No es que Ahí está el Padre, que el Padre nos puede ayudar. No, pero no le quite la palabra a Arturo. Sí. No es que quiera cambiar la voluntad de Dios, sino es más bien que en muchas ocasiones la oración manifiesta la grandeza de la voluntad de Dios. No es modificarla, sino es simplemente mostrarla en toda su grandeza. Un milagro, por ejemplo, no es que se modifique, no es que el hombre modifique la voluntad de Dios, sino que el hombre a partir de la oración logre que la voluntad de Dios brille en su esplendor en esa enfermedad. Que el hombre en la voluntad de Dios deje brillar la grandeza y la realeza del poder de Dios en esa enfermedad. No es que la modifique, sino que antes que permita que ella brille en su esplendor. Y creo que eso es lo fundamental en la oración. Entender, dar ese paso es lo que nos hace personas orantes. Lo que cambiemos de ser unas personas que hacen oración a ser personas orantes. El que hace oración saca un espacio para orar y pide que se transforme o se modifique la voluntad de Dios porque tiene unas necesidades. El orante deja que la voluntad de Dios lo transforme a él. El que tiene que ser transformado por la oración no es la voluntad de Dios ni la exterioridad. Lo que tiene que ser transformado por la oración es nuestra vida. Entonces, el orante es transformado por la oración. No lleva a transformar cosas afuera, sino a transformarse él mismo. Y en la medida que vamos creciendo en esta escuela de oración y vamos creciendo en el camino espiritual, entendemos que cuando oramos es al contrario, es para sujetarnos y para hacernos unos con la voluntad de Dios. Y vemos la oración de Jesús en Getsemaní, que Arturo ahorita nos hablaba, era eso. Era el unir completamente la voluntad humana de Jesús y la voluntad divina de Jesús. Y en esa unidad de voluntades se da el esplendor de la gloria de Dios. Entonces, en la medida que nosotros oramos, tenemos que asemejarnos a esa oración de Jesús, que no es otra cosa que es adherirnos a la voluntad de Dios. Entonces, yo le puedo pedir algo a Dios, sí, Señor, te pido esto, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad porque tu voluntad es lo mejor para mí. Siempre la voluntad de Dios va a ser la mejor para mí.
a pesar de que a veces no entendamos, a pesar de que a veces sea complejo entender ciertas circunstancias. Y Dios siempre lo realiza todo perfecto. Incluso las situaciones negativas, y eso tenemos que ser claros, no son mandadas por Dios, sino que son producto de la libertad del hombre, producto de nuestro pecado. Y aún en medio de esas vicisitudes, Dios se glorifica, como decía Arturo, manifestando su voluntad y su poder en la medida que nosotros también nos abrimos a esa acción. Entonces oramos más que para cambiar la voluntad de Dios, para cambiar nosotros. Oramos más que cambiar la voluntad de Dios, para adherirnos a la voluntad de Dios. Y oramos más que para torcer la voluntad de Dios, para reconocer y entender y conocer la voluntad de Dios y manifestarla. Entonces es muy bonito ese tema de la voluntad de Dios, porque yo no sé, Arturo, a mí me parece que es como culmen de la oración. El hombre maduro espiritualmente es el que llega a adherirse completamente a la voluntad de Dios, y que su oración es como esa. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es la oración perfecta de adhesión completa. Y no solo como, ay Señor, que se haga tu voluntad, yo quiero un marido, pero como decía la niñita en el video ese, mami, yo quiero un marido. Entonces hay muchas que le están pidiendo al Señor una cosa, otra, yo quiero un marido, pero si Dios no lo quiere, pues que no me lo dé. No, es una adhesión desde la felicidad. Señor, yo sé que tu voluntad es lo mejor para mí, yo no lo entiendo, me cuesta, me es difícil, pero después se planifica. Jesús fue un frustrado, fue un perdedor desde la perspectiva humana, porque murió en una cruz. Pero desde la perspectiva espiritual es el gran ganador, el gran triunfador. Entonces al final la voluntad de Dios lo que me lleva es a planificarme a la felicidad. Dios no me lleva nunca por un camino errado. Y a veces también es necesario adherirnos a la voluntad de Dios con la oración, porque nosotros queremos hacer nuestras propias voluntades. Y ahí es cuando nos estrellamos, ahí es cuando nos golpeamos, ahí es cuando sufrimos, ahí es cuando nos va mal. Entonces por eso es tan importante orar. Este tema es maravilloso. Gracias, Arturo y César, por este espacio. Aquí nos podemos quedar hablando de la oración eternamente, y esa es la gracia, que quedemos como con ganas, como picado. No sé, Arturo, si quieres hacer algún último pincelazo antes de darle la bendición final. No, entonces motivarlos a todos para que nos conectemos siempre a esta hora y hagamos de este espacio un espacio de oración, de formación, de compartir fraterno, de estas enseñanzas tan maravillosas. Aquí vamos a descubrir cosas que de pronto no sabíamos, y la idea es que el Señor, que nos da la gracia de compartir todos estos tesoros, pues los acojamos con gratitud y sobre todo los valoremos para ponerlos en práctica. Ya cuando culmine esta formación, pues ponerlo en práctica cada semana, cada día, momento a momento, orar y nunca dejar de orar. Bendito sea el Señor. Tenemos ya más de 600 personas. Hay tres grupos de WhatsApp de ejército de intercesores. Yo les agradezco. Lo primero que tengo que hacer es agradecer por el colocarse en la brecha. Ahora que hablaban de colocarse en la brecha, yo no sé si ustedes han visto en una guerra una trinchera. La trinchera allá donde se ponen los soldados adelante, donde van adelante, allá al frente de batalla. Colocan en la trinchera para defender y para resguardar, para que el ejército enemigo no se acerque, y también para hacer punto de lanza para atacar al ejército enemigo. Ahorita lo decía Arturo de las batallas, todas las batallas espirituales que tenemos. Entonces, un ejército de almas que colocan en la brecha son los que están allá en la vanguardia orando para atacar todas estas epidemias espirituales que quieren atacar al mundo entero, y que quieren también defender, colocarse ahí en la trinchera, defendiendo y protegiendo de tantos ataques y tantas necesidades que tenemos. Entonces, Dios les pague. Muchas gracias por estar ahí en la brecha, por hacer parte de este ejército de intercesores. Gracias por estar allí. Gracias a los que están orando por las diferentes necesidades. Ahí estamos poniendo. Gracias a los que están orando por nuestra familia parresía, nuestro ministerio, el ejercicio que estamos haciendo de evangelización. Y nos encontramos ahora, ya saben, estamos aquí de 2 a 3 más o menos, nos podemos pasar un poquito, pero a las 3:30 inmediatamente conectamos con el Santo Rosario y la oración de sanación física y espiritual. Entonces todos los días 3:30, pero el domingo tenemos esta cita a las 2 de la tarde para formarnos, para crecer, y que podamos ser un ejército de intercesores mejores capacitados, como decía San Pedro.
Hay que capacitarnos para dar razones de la esperanza, hay que capacitarnos para ser mejores soldados y estar en la brecha. Gracias César, gracias Arturo por este espacio. Damos la bendición final, invoquemos a la Santísima Virgen María, consagremos esta escuela a Jesús por María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra, para que me lleves a Jesús. Amén. Y hoy día de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Recuerden, dentro de 8 días no tenemos escuela porque vamos a estar en el Congreso. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía en el Congreso de Oración. Necesitamos ustedes sean los principales allí en intercesión. Dentro de 15 días ya nos encontraremos a las 2 de la tarde y estaremos pues con César y Arturo. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones a todos. Sí.